Bienvenido. Gracias de nuevo, Lemmy. Gracias por esta invitación. Bueno, Y feliz año. y bueno, feliz año, Feliz año a caramba, ¿no? todos, la verdad. Sí, señor. Bueno, viniste con tu gorrita, ¿no? Sí, vale. No la abandonas. Aunque tú manejas moto, deberías usar el casco, ¿no? No, yo uso casco y gorra. ¿Qué Las te dos pones cosas. primero, el casco o la gorra? No me he dado cuenta que hago yo. Bueno, Julio, ayer se anunciaron unos cambios y creo que me gustaría comenzar por allí. El presidente Maduro anunció unos cambios, anunció el nuevo vicepresidente de la República, la creación de algunos nuevos ministerios, la ratificación de algunos ministros y el ingreso al gabinete de otros ministros, algunos nuevos, con primera experiencia en el gabinete de gobierno alguno. Sí. Me gustaría un comentario tuyo al respecto. Mire, yo creo que la expectativa que teníamos de cambio de gabinete era mucho mayor, mucho mayor. Si uno pudiera apuntar hacia algo que ojalá abra un compás distinto, es la designación de Aristóbulo Isturi como vicepresidente. Aristóbulo Isturi es una persona que tiene un sentido al menos de la posibilidad de hablar, y te lo cuento con una anécdota personal. En estos años en los cuales hemos tenido tanta lucha y tantos debates, el único ministro que nosotros le hemos pedido una reunión e inmediatamente nos recibió para hablar del tema educación fue Aristóbulo cuando era ministro de Educación. De resto, nosotros hemos mandado toneladas de papeles pidiendo a distintos funcionarios, ministros, presidentes de institutos autónomos, que nos reciba para hacer esa labor contralora, y ha sido imposible. De manera que yo hago votos desde acá para que Aristóbulo Isturi acceda a esa posición tan importante como es vicepresidente de la República, y que lo caracterice sea el diálogo, la apertura, la transformación, el entender la Venezuela que está sucediendo ahorita, que se está moviendo a toda velocidad. Ese es el único aspecto que yo quisiera rescatar como algo que pudiera, y ojalá sea así, positivo. De resto, lamentablemente, yo creo que sobre todo en el área económica, que es mi gran preocupación, el tema del bolsillo de los venezolanos, el tema de la crisis económica que está verdaderamente haciendo mella en la calidad de vida de todos nosotros, no espero cambio. La designación de Luis Salas como ministro en el área económica es una persona que viene, cuando hubo ahorita el Congreso del PSUV, ¿te acuerdas que ahorita invitaron a una serie de economistas a hablar? A mí me sorprendió, pero el señor Luis Sala, hoy ministro de la Economía, su gran tesis es que los problemas de Venezuela son la guerra económica. De manera que si Luis Sala, a quien no conozco personalmente, pero viene con ese disco rayado de la guerra económica, cuando el país sabe y Maduro sabe que hay que tomar unas medidas importantes para aumentar la producción, para lograr que el petróleo, que aunque esté bajo, sigue dándole al país 40.000 millones de dólares al año, cosa que no tiene Colombia, ni Ecuador, ni Bolivia, y allá no hay escasez, no hay inflación y no hay los problemas que hay en Venezuela, y él sigue culpando la guerra económica, y me gustaría que eso lo podamos desarrollar en el programa. Creo que es muy mal augurio. Luego, en el Sin caso de embargo, Castro, habría que darle el beneficio de la duda, ¿no? Porque claro, por sus hechos lo conoceréis, dice la Biblia. pero Venezuela está en una emergencia que no tiene mucha paciencia para estar esperando en ese sentido. Yo creo que ese gabinete ha tenido que salir más bien de llamar a las personas con mayor claridad en las transformaciones que hay que hacer. El caso de Castro Soteldo, era ministro de Turismo, ahorita estaba de gobernador, ahorita viene a ministro del área Agricultura. Y agricultura. tierra, sí. Marcos Torre ahorita manejando la alimentación. Es decir, no hay mucho cambio. Honestamente, es siempre la política de reciclar a las personas, y creo que en ese sentido no es proporcional la crisis que está viviendo el país, sobre todo en el problema productivo nacional, en el problema de creación de empleo, en el problema de transformación y resucitar la economía, a los cambios que se dieron ayer. Después de un mes sin gabinete, que estos sean los cambios, creo que no es la expectativa que tiene el país para la transformación profunda, que es la que queremos todos los venezolanos. Julio, ¿qué se siente hablar ante una Asamblea Nacional, hablar, plantear una agenda de cambios, de transformaciones, con énfasis en los temas que vienes comentando en este momento, y tener detrás un barullo, Un enjambre. un enjambre de posiciones, de debate, de diatriba, como ocurrió el día de instalación de la Asamblea? Mire, yo creo que bueno, uno ¿Te podías concentrar ahí, chico? bueno, me concentré. Lo que pasa es que uno tiene que tener claridad en la vida, paz interior, y saber que uno tiene que privilegiar pues el mensaje que uno quiere quedar. Y todo ese enjambre de gente que había, que me empujaba, en un momento dado yo sí pensé que me iban A tumbar. a tumbar o darme un buen golpe en un momento dado, porque alguien lo comentó. Digo, dale un trancazo y tal. Creo que eso al final quien pierde es la bancada del gobierno, porque ¿cuál era mi intervención?
presentar la agenda legislativa. Es decir, yo soy el jefe de la fracción de la unidad y en todos los parlamentos, y en el Parlamento venezolano no es excepción, cuando se instala la asamblea, el capitán de cada equipo le presenta al país cuál es su mapa, cuál es su plan de vuelo, cuál es su agenda. Y en ese sentido, la intervención mía lo que quería era presentar, con el respeto que queremos tratar a la gente del PSUV, que lo dije varias veces, que nosotros no íbamos a cometer los errores, por lo menos yo fui golpeado 5 veces por diputados del PSUV en la legislatura pasada. Nosotros nunca vamos a ordenar que nadie sea golpeado dentro del hemiciclo, nos parece que es una falta de respeto con el país, y al mismo tiempo presentar nuestra agenda que cubre distintos temas, desde un tema como el tema de la ley de amnistía, para que no haya presos políticos, además que tiene un nombre muy simbólico, ley de amnistía y reconciliación. Queremos que el país se una. La gran promesa con la cual nosotros le dijimos al país que queríamos cambio era unir a Venezuela, era unidad y cambio. Luego una ley Ahora, que ha ¿cómo sido... logras, perdón, antes de eso, cómo Seguro. logras reconciliación, Julio, con un sector de la población que cree que esas personas que están presas están bien presas? Bueno, porque fíjate tú, el tema está en que tú tienes que lograr que el país, y lo dije muy claro en mi discurso, 2 mitades no hacen un país. 2 Venezuelas rotas no hacen una sola Venezuela. Y quien esté pensando desde su casa en este momento que qué sabroso es vivir en un país que parece un ring de boxeo todo el día y que esto es emocionante y que esto es sabroso, pues le está haciendo el peor daño a Venezuela. Mientras nosotros vivamos en una casa dividida, nosotros no vamos a tener futuro. En mi discurso cité las palabras del Papa Francisco en Quito, que él decía, en la casa todo el mundo es parte de la casa, el abuelo, el hijo, el tío. ¿Por qué la sociedad no puede ser igual?, dice el Papa. ¿Por qué todos no podemos ser parte de la misma casa? Hoy en Venezuela mucha gente siente que vivimos en 2 casas separadas o hasta en 3 casas separadas. Y nosotros tenemos que lograr que haya el entendimiento del respeto, palabra fundamental, de la tolerancia, palabra fundamental, y del perdón para seguir adelante. Si nosotros no logramos que el país entero se ponga en esa onda de respeto, tolerancia y perdón, vamos a seguir entonces en esta golpiza eterna y nuestros hijos y nuestros nietos vivirán en un país que es invivible y se seguirán yendo. Eso no es lo que quiere el país y es lo que nosotros tenemos que, saltando todos los obstáculos, lograr construir en Venezuela. Entonces, fíjate tú, yo lo que presenté ese día, Vladimir, fue la agenda y me llama la atención porque una de las agendas importantes que tenemos es el tema de darle propiedad a los beneficiarios de la misión vivienda, darle también la propiedad de la tierra a los venezolanos que viven en los barrios, y ayer Maduro salió diciendo que eso era de alguna manera algo que no debía ser, que eso no estaba bien, y yo creo más bien que lo que estamos es dándole derechos a las personas. Otro tema en la agenda que es fundamental es el tema del Cesta Ticket, una lucha que tuviste en su tiempo para los jubilados, para que tengan su ticket de alimentación, su ticket de farmacia, y un tema con los medios de comunicación que es importante, pues fíjate, en Venezuela en este momento hay cerca de 200 emisoras de radio AM y FM que no tienen ahorita estabilidad legal, sino que están simplemente suspendidas y están como a merced, así como el que vive en el apartamento de la misión vivienda no es dueño del apartamento, el que tiene la radio tampoco es dueño de la radio porque las concesiones están vencidas, también pasa en televisión. Una de las cosas que nosotros queremos hacer en pro de la libertad de expresión es que podamos de la Asamblea regularizar y que la ley ayude a regularizar esa indefensión que tienen cientos de emisoras de radio y los canales de televisión. Nos parece que es un tema fundamental. Incluso lo habíamos hablado dentro de ese tema, el regularizar las cadenas de televisión. Las cadenas tienen que ser cadenas de servicio público para el pueblo en momentos de emergencia, no instrumentos políticos de este gobierno o de cualquier otro gobierno futuro. Y luego hay una ley muy importante que está en esta primera entrada que vamos a hacer para la Asamblea Nacional, que es la Ley de Producción Nacional. La Ley de Producción Nacional lo que busca es que nosotros dejemos de comprar afuera lo que antes Venezuela producía acá. Antes Venezuela, Vladimir, yo no sé si tú estabas enterado de esto, pero antes Venezuela más bien exportaba arroz. Y café, cacao. Exportaba café. Maíz, tenemos excedente en la producción de maíz, por ejemplo. Antes éramos autosuficientes en maíz blando. Ahorita todo eso se importa. Tenemos 4 millones de hectáreas que no producen. Tenemos cerca de 1.200 empresas que han sido expropiadas. Pero ayer el presidente Maduro hablaba de ese tema y cuando estaba designando los ministros para el área de agricultura y de producción, abordaba esta situación. Ojalá, pero es un tema importante por lo siguiente. Maduro tuvo hasta hace pocos días, hasta hace una semana,
la habilitante durante casi 2 años. Y yo lo que le pregunto a Maduro es, bueno, ¿qué hizo usted, señor Maduro, con esa habilitante? Esa habilitante le da poderes a Maduro para hacer leyes en cualquier ámbito. Son unos superpoderes. Él ha podido hacer la modificación de todo el aparato productivo, de crear incentivos para los trabajadores, para los emprendedores venezolanos. Él ha podido hacer que esas tierras que hoy están improductivas pudieran tener otros mecanismos de producción, que es lo que queremos tener en la Ley de Producción Nacional. Él ha podido darle a los jubilados el cestatique de farmacia y de alimentación. Él pudiera darle el título de propiedad a la gente. Él pudiera modificar la seguridad social. Tuvo esos superpoderes 2 años. Se venció la habilitante ahora en diciembre del año pasado, hace 7 días, y lamentablemente, ¿cuál es el balance? Nada. Y ahorita es que nos dice que va a traer propuestas económicas que estamos esperando hace 2 años. Allí me parece que es el tema principal. El país nos escogió porque quiere que el país cambie radicalmente y sobre todo cambie la calidad de vida. Cuando uno ve, Vladimir, países que son de alguna manera cercanos a Venezuela, caso de Ecuador, caso de Bolivia, caso de Nicaragua, que son países revolucionarios, se llaman ellos, pero allá no hay problemas de inflación, la inflación es casi cero, allá ni siquiera miden la escasez porque no es un problema, ahí se consigue todo lo que te dé la gana. O sea que se puede hacer una revolución sin inflación, Julio. Se puede hacer cualquier tipo de cambio sin tener los problemas que tenemos aquí y se puede llamar revolución si te da la gana. Es más, la revolución que deberíamos tener es que no haya inflación en Venezuela. Entonces, esos países, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Colombia, que tienen mucho menos ingresos que nosotros, a nosotros nos sigue entrando la bicoca de 40.000 millones de dólares. Eso no le entra a Ecuador, ni a Bolivia, ni a Nicaragua, ni a Chile, ni a Colombia. A nosotros nos entra ese chorro de plata, todavía con el precio del petróleo tan bajo que tenemos, 40.000 millones de dólares. ¿Por qué no se utiliza eso como si fuera una familia para alimentar primero a los hijos, para curar a los enfermos? ¿Dónde está ese dinero? Porque esos 40.000 millones de dólares no alcanzan ni siquiera para la comida. Y en cambio en Bolivia sí hay comida, en Ecuador sí hay comida, en Nicaragua sí hay comida. Y te pongo además otra cosa desde el punto de vista económico. ¿Por qué Venezuela no ahorró en la época de las vacas gordas? ¿Sabes cuánto es la alcancía que tiene Arabia Saudita, el cochinito que tiene Arabia 900 Saudita? mil millones de dólares más o menos. 400.000 millones de dólares. Yo invito a la gente en su casa, la alcancía que hizo Arabia Saudita cuando los precios estaban altos, ellos fueron metiendo plata en esa alcancía. Y esa alcancía tiene hoy 400.000 millones de dólares. Yo los reto a ustedes a que agarren un papel del tamaño de una valla y multipliquen 400.000 millones de dólares en bolívares para que vean lo que ese país previó de que venía un precio del petróleo bajo y ahorró. Venezuela está sin cochinito, no tiene ahorro, pero siguen entrando 40.000 millones de dólares aún y con el petróleo bajo que llegó a 29 dólares hoy. De manera que no es un problema de guerra económica, es un problema de mala administración, es un problema de corrupción, es un problema de un gobierno que lo que hace es pelear con Polar en lugar de buscar que en Venezuela haya 100 industrias Polar diferentes que compitan entre ellas, que generen empleo, que tengan diferentes marcas y que más bien exporten con el orgullo de lo hecho en Venezuela y que el país no tenga que estar haciendo colas para comer. Julio, por supuesto que ese tema es muy importante, pero hay otros temas que a mí me gustaría que abordáramos también en la Bueno, para mí ese es el tema, pero es claro. muy importante, por Claro. supuesto. Yo creo que es trascendental para los efectos, pero... Fíjate como las colas ya comenzaron, Vladimir, más grandes que las de enero del año pasado, porque tenemos un problema de alimentación más grave que el del año pasado. Pero también tenemos un problema político, Julio, Sí, está que es claro. grave y que debe tener algún tipo de solución, porque vemos Las que dos estamos a cosas las están puertas de unidas. un choque de poderes. Por ejemplo, ya hoy acudió un grupo de diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela a denunciar o a presentar un documento ante el Tribunal Supremo de Justicia en el cual, bueno, hablan de los actos nulos que según su criterio se están dando en la Asamblea a raíz de la juramentación de 3 diputados del Amazonas que, de acuerdo al TSJ, no pueden ser juramentados. Claro. Fíjate tú, es un tema importante Pues lo de la es que comida. sin Sí, yo esto... te entiendo. No, pero quiero dejar muy claro, no ante ti, sino ante el país, No, me refiero que yo quiero emplazar al gobierno, y aprovecho Globovisión para hacerlo, que el problema de la alimentación y las medicinas es un problema casi que humanitario en Venezuela y que el gobierno, en lugar de estar yendo al TCJ a estar en estos shows o lo que están haciendo, por favor, le metan verdaderamente la voluntad entera a este problema de alimentación y alimentos que está muy grave. Dicho esto, lo quiero dejar claro como una posición política y un emplazamiento que le hago al gobierno nacional, porque estamos jugando con la vida. Yo conozco, Vladimir, tú también, gente que ha muerto porque no consigue medicina.
gente que está alrededor de uno, familiares, compañeros de trabajo, que no tienen pastillas para la atención, que no tienen pastillas para problemas relacionados con el asma. Es increíble, verdaderamente, hasta familiarmente uno lo vive. Pero bueno, dicho esto, paso al otro tema político. Miren, lo que sucedió allí es una cosa verdaderamente increíble, que es que en pleno diciembre reabrieron un tribunal que estaba de vacaciones y decidieron que se iba a meter una demanda para que unos diputados que fueron electos por el pueblo el 6 de diciembre fueran desproclamados por el tribunal. Hay que decir que el propio Tribunal Supremo de Justicia en varias sentencias ha dicho que ningún tribunal, ni siquiera el Tribunal Supremo de Justicia, puede desproclamar autoridades electas popularmente. Entonces, primer tema, abren el Día de los Inocentes del tribunal, en 24 horas deciden y deciden en contra de las propias decisiones del tribunal que dice que no se puede desproclamar. Entonces, con ese acto, además toman una decisión sin escuchar a la otra parte. Es como si yo demando a Vladimir porque le compré un carro que no funciona. Entonces yo voy al juez y el juez dice, Vladimir es culpable. Y entonces Vladimir dice, bueno, pero si no me dejan defenderme, ¿cómo van a saber si el carro estaba bien, si era mío, si no era mío, si es mentira de Julio o no? Esto pasó aquí igual. Fueron, metieron la demanda, no escucharon a la otra parte y decidieron. Eso no pasa ni en el pueblo de Trucutrú, pasa eso. Que tú dictes una sentencia sin escuchar a la otra parte. Por si eso fuera poco, dictaron la sentencia sin pedir los recaudos al CNE. Porque dice, mira, esa elección estuvo mala. Bueno, señor del CNE, déjeme ver los papeles a ver si la elección estuvo mala o no. No los vieron. El CNE está cerrado hasta la semana que viene. Entonces, es un procedimiento tan absolutamente arbitrario y viciado que nosotros al mismo tiempo lo que hicimos ayer fue algo que está en la Constitución, que es que dice que cada miembro de la Asamblea Nacional es de alguna manera reconocido o calificado por el propio cuerpo de la Cámara. Y eso fue lo que se hizo ayer. Ahí no hay desacato ni nada. Ayer los diputados, ayer cuando un diputado del PSUV, creo que fue el propio Héctor Rodríguez, se levantó para decir que dejaba constancia de que la votación era nula porque votaron los 3 diputados, el propio presidente dijo, pero los diputados no votaron, no estaban en la Cámara, ¿no? Claro, porque es una manera muy inteligente de plantearle al país que nosotros no podemos dejar que el propio Tribunal Supremo de Justicia, que ha dicho en distintas sentencias que no tiene el poder de estar por encima del pueblo y desproclamar diputados electos, que con todos los vicios que yo te conté en la otra parte, que le conté a todos ustedes en la otra parte, simplemente por la utilización política de la justicia, se venga a dejar sin representación a todo un Estado. Fíjense ustedes lo grave que es esto. El mapa de Venezuela tiene Parlamento Nacional, pero Amazonas no tiene representación política hoy por esa sentencia. A mí me parece que eso es mucho más grave que cualquier otra cosa que nosotros podamos discutir, que una sentencia del tribunal en contra incluso de lo que han dicho el propio tribunal en otra sentencia, mochó al país y le dijo, ustedes no tienen representación política, ustedes no son venezolanos, ustedes son venezolanos de tercera categoría. Y al mismo tiempo nosotros lo que hicimos uso fue de algo que está muy claramente en la Constitución y los invito a leer, que es que el cuerpo de la Asamblea califica quiénes son sus miembros. ¿Y quién resuelve esta diatriba entre el TCJ y la Asamblea? ¿Quién la resuelve? ¿Quién es el árbitro en un conflicto, en ese choque de poderes? ¿Quién es el fiscal de tránsito en ese choque? El conflicto, Vladimir, el fiscal de tránsito debería ser la racionalidad. Pero en Venezuela la racionalidad es más escasa que el papel toalé. De verdad. En Venezuela el sentido común hoy es mucho más escaso que la comida y las medicinas. Entonces yo creo que el gobierno lo que está es buscando, precipitando, y ustedes van a ver, van al tribunal hoy a meterle más candela a esto, porque el gobierno no quiere ver, ni quiere afrontar, ni quiere solucionar la crisis económica que estamos hablando, sino que el gobierno se alimenta de la crisis política, el gobierno se alimenta de la pelea política, el gobierno se alimenta del conflicto permanente. Y nosotros tenemos que decirle a nuestro pueblo que nosotros estamos muy claros que ganamos las elecciones no para convertirnos en esa especie de conflicto político que quiere el gobierno, sino dar soluciones, dar propiedad, darse estatica de alimentos y farmacia, dar propiedad de la tierra en nuestros barrios, darle las concesiones a las radios y las televisoras, darle a la gente producción nacional. Nosotros fuimos electos para solucionar, no para caernos a golpes con el gobierno. El gobierno adora esa situación de conflicto político porque hace que el país evite la discusión económica que nosotros, como lógicamente desde el punto de vista periodístico, tenemos que
tener minutos hablando de esto en lugar de hablar de la gente que está haciendo cola, de los venezolanos que se están yendo del país que no está produciendo, que ese es el problema real junto con el gravísimo problema de derechos humanos que vive Venezuela. ¿Es Entonces, real la posibilidad de que la Asamblea no cuente con presupuesto para su funcionamiento, como lo planteaba el diputado Cabello y el diputado Carreño? eso es absolutamente ridículo y alguien que fue presidente de la Asamblea debería saber que quien elabora el presupuesto es la Asamblea, quien aprueba el presupuesto de la Asamblea, entonces porque es un poder autónomo. Pero repito, lamentablemente el gobierno lo que Pero la busca... tesorería la controla el gobierno. Claro, pero el gobierno lo que está buscando, Vladimir, es alimentar el conflicto político para tratar de tapar el sol con un dedo, y el sol con un dedo me refiero a una crisis enorme que llevamos 2 años viviendo en Venezuela, que es culpa y responsabilidad de un gobierno que no está gastando los dólares bien, que 40.000 millones de dólares que entran todos los años a Venezuela, nadie sabe a dónde van y que además está peleando todo el día con el sector privado, con los trabajadores, hasta fue condenado por la OIT por mal patrono y que lamentablemente eso significa sufrimiento para nuestro país. Y nosotros estamos claros que nosotros fuimos electos para que haya un país donde haya oportunidades, donde haya progreso, donde haya justicia social y esa es nuestra tarea. Aquí hay comentarios en el Twitter, dice por aquí, explique si es cierto o no que violó el reglamento al intervenir en la primera sesión de la Asamblea, dice Ildemaro Morillo. Para nada, señor Morillo, le digo lo siguiente, Globovisión perfectamente pudiera buscar el archivo histórico de las distintas asambleas cuando se instalan, y yo recuerdo que cuando fui por primera vez diputado en el año 2000, cada grupo político presenta su agenda, y yo me paré en el año 2000 en la instalación de la asamblea con el mismo reglamento a presentar una ley que se llamaba Ley del Primer Empleo, y que lamentablemente tuvimos que esperar casi 10 años de lucha para que se aprobara esa ley. De manera que es una costumbre que hay en todas partes del mundo, desde Adán y Eva, que cuando se instala la asamblea, cada equipo, el capitán del equipo, que es el jefe de la fracción, presenta a la agenda legislativa. Yo más bien le decía a Héctor Rodríguez en ese momento, le decía, Héctor, pide tú la palabra y cuéntale al país cuál es tu agenda legislativa. ¿Cómo te la llevas con Héctor? No, lo Héctor acabo de conocer Rodríguez, allí. porque él es el jefe parlamentario. Él es el jefe de la fracción del gobierno, yo soy el jefe de fracción de la unidad, pero lo conocí lo acabo de conocer, pues no lo conocía de antes. ¿Cómo digeriste el no ser presidente de la Asamblea? Mira, para mí es un tema testimonial. Las reglas que hemos tenido siempre también son esas. El partido que tiene más diputados, que es Primero Justicia, le tocaba el primer año ser presidente de la Asamblea, ahora me tocará o le tocará al partido ser el segundo año. Fue un acuerdo político que hizo Voluntad Si Popular. Henry lo hace muy bien, Henry Ramos lo hace muy bien, ¿ustedes no apoyarían que se quede allí? Bueno, es que lo importante es rotar, de verdad. Ya una de las cosas que logramos es que los 5 años enteros, en todas las comisiones, en todos los cargos directivos ya están resueltos. En este caso, Voluntad Popular y Acción Democrática se unieron para que tuviera que no ser Primero Justicia, sino ir a elecciones y salió este resultado. Son cosas que suceden en la política, cada quien las calificará. Yo lo asumo como un testimonio más. Nosotros estamos luchando por cambiar las cosas en el país. Aceptamos lo que nos toque porque lo importante es seguir luchando por Venezuela y seguir adelante con más unidad y con más fuerza. ¿Cómo te parece la arrancada de Henry Ramos, su gestión? Mira, me parece que es una persona que conoce, tiene una experiencia enorme de todos estos años en la Asamblea y eso le ayuda a llevar el debate con mucha propiedad y de alguna manera es una garantía de que él con esa experiencia va a ir llevando como jefe del debate las cosas como corresponde. ¿Cómo dejar sin efecto las amenazas de bloquear el presupuesto de la Asamblea y desconocer sus decisiones? Pregunta el gato Félix Suárez. Bueno, porque el gobierno va a seguir empujando. ¿Cómo se llama el gato Suárez, señor Gato? El gobierno va a seguir empujando y el gobierno, le repito, y lo denuncio acá o lo advierto acá al país, lamentablemente en un momento como este, si yo fuera presidente de la República o Vladimir o el señor Gato fuera presidente de la República, con el sufrimiento que tiene nuestro pueblo, estoy seguro que estaríamos convocando al país entero a decir, miren, tenemos este problema en la familia. Es como si una familia tuviera un familiar realmente enfermo o alguien que tiene un problema gravísimo de drogas o alguien que tiene un problema enorme económico. Bueno, convocar a la familia y decir cómo resolvemos entre todo este problema. En lugar del gobierno hacer eso, lo que está diciendo es, bueno, ¿cómo nos caemos a golpe cuando tenemos ahorita este rollo y le ponemos este otro rollo encima para tapar el rollo que tenemos? Es la peor vía que puede tomar el gobierno y lamentablemente el gobierno va a seguir empujando para una crisis institucional y nosotros lo que tenemos que mantener la firmeza de seguir adelante con los cambios sociales y los cambios políticos y los cambios de derechos humanos que quiere nuestro pueblo.
Vamos a hacer una pausa. Al retorno vamos con mucha participación de la audiencia. Ya venimos con Julio Borges. Usted está viendo Vladimir a la Una. Del 12 al 14 de enero, Globovisión estará presente en las celebraciones de la Divina Pastora, patrona de Lara. En vivo, con transmisiones especiales. Desde Santa Rosa, Primera Página, Noticias Globovisión, Noticias Globovisión Regiones, cobertura especial, La Divina Pastora, solo por Globovisión. Porque hay personas que quieren comprarse un rico helado italiano y otras toda la heladería. Ferretti Gelato es la exitosa franquicia de helados artesanales para empresarios con hambre de beneficios, disponible en toda América. Invierte en un negocio suculento con todo el respaldo y la organización de Ferretti Gelato. No lo pienses más y buen provecho. Metroacero te ofrece la mejor calidad y tecnología en productos derivados del acero. Fabricamos tubos para construcción y herrería en general. Metroacero. Calidad y tecnología metro a metro. Veo Globovisión porque me encanta. Opinión, información, de todo. Por la variedad de sus programas y también es ameno y es educativo y es cultural y es informativo. Este es un canal muy bueno, muy chévere, yo. Bueno, sabes que la televisión tiene que ser amena para que lo distraiga uno y Globovisión tiene mucha amenidad. Estoy al pie del cañón ahí con ese canal. Si el todo es la suma de sus partes, entonces la economía, la actualidad, las noticias, el cine, la cocina, salud, tecnología hacen un todo, con todo y Pensini y un poco más. Lo que nos interesa se suma y hacen un todo, con todo y Pensini. El análisis situacional incluye un examen detallado de los factores internos y externos que afectan un determinado caso. El objetivo estratégico, elevar las fuerzas productivas del país. A través de sus invitados, Oscar Schemmel nos da una visión general de los acontecimientos. El motor de superación está ahí en la educación. Lo más importante, trabajar en conjunto. Análisis situacional, todos los domingos, 7:30 de la noche, por Globovisión. Del precio de los medicamentos especializados causa fuertes reacciones en el sistema de salud de Estados Unidos. Un alto ejecutivo recibe una sentencia severa y sin precedentes tras un brote mortal de salmonela. ¿Y quiere vivir más y con mejor salud? La respuesta dicen que está en el trabajo. Vive la salud, sábado, 11:30 de la mañana, por Globovisión. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, y continuamos con Julio Borges. Aquí hay mucha participación. Ingeniero Seguro. Jesús MF. Jesús MF. Dice, en vez de tratar la Asamblea de Soluciones en materia de alimentación, lo que ven como prioridad es la amnistía. Mira, uno puede caminar y comer chicle al mismo tiempo. Las dos cosas son importantes. Yo he hecho énfasis en la importancia de la ley de amnistía y la presenté como primera ley el día de la instalación de la Asamblea, porque quiero hacer énfasis en que se trata de la ley de amnistía para los inhabilitados, los procesados y nuestros presos políticos, pero nosotros queremos que sea una ley de amnistía y reconciliación. Es un gesto de quien quiere volver a unir un país que está roto, de quien quiere poner la mirada hacia adelante y no hacia atrás. A mí me sorprende que todas las intervenciones del PSUV todo el tiempo es la Cuarta República, la visión anterior. Yo creo que Venezuela lo que quiere es futuro tomando lo mejor de su pasado, pero no quedarse patinando permanentemente en el pasado porque eso no es avance.
Dice aquí, Julio, di cuántas viviendas se construyeron en la cuarta y tickets adulto mayor con petróleo de Cuba. Bueno, fíjate que se volvió otra vez por el retrovisor. Yo lo que puedo decir es que yo me he dedicado a hacer auditoría del tema de la misión vivienda porque creo en la construcción de vivienda. La construcción de vivienda es fundamental porque fortalece a la familia. Si una familia tiene vivienda propia, es una familia que crece sólida. Una familia que tiene que vivir arrimada o que están divididos porque uno está aquí y otro por allá, es una familia rota. De manera que todo lo que tú puedas lograr, y eso lo decía el profesor Asdrúbal Batista, y yo estoy de acuerdo con él, la manera de devolverle a los venezolanos el petróleo, que es de todo, es quizás con una vivienda que el gobierno te dé, una manera de darte patrimonio, creo mucho en eso. Pero cuando dicen que yo digo que es la misión maqueta, etcétera, yo lo que digo es que el gobierno no dice las cifras que son verdad. El gobierno dice que llegó al 1.000.000 de viviendas y el año pasado lamentablemente se construyeron apenas 40.000 viviendas. Y eso es una realidad que nosotros en Primero Justicia hacemos lo que llamamos Operación Lupa. Por cierto, el presidente ayer te dijo, Julio Borges, construyete una vivienda y luego habla. Bueno, pero es que no es mi papel. Si yo me encantaría ser gobierno para construir con otro sistema millones de viviendas. ¿Qué sistema propongo yo, Vladimir? Muy sencillo. Que si usted necesita una vivienda, tú escojas la casa que te da la gana y que el gobierno te financia la casa que tú quieres. Pero cuando el gobierno se pone a construir las viviendas, hacen que la gente se tenga que ir a sitios donde no pertenece, desarraigas a la familia. En cambio, si tú eres un gran promotor de construcción como Brasil, como Chile o como México, donde se llegan a construir hasta 1.000.000 de viviendas al año, el gobierno lo que hace es darle la facilidad del crédito y la familia escoge la vivienda que le da la gana. Eso es lo mejor que puede suceder. Mérida te dice por aquí, Vladimir, dile a Julio que vas bien, que van bien, que no se vuelvan miel porque se los chupan. Que no se vuelvan miel porque se los chupan. Ese es un refrán. ¿Ah, sí? Sí, Ah, bueno. te pones muy meloso, pues se aprovechan de ti, pues eso es lo que creo que quieren decir. Otoniel Graterol, no tienes ningún comentario. Otoniel Graterol, ¿puede el TCJ declarar en desacato a la Asamblea Nacional por la juramentación de los 3 diputados? ¿Por qué, Otoniel Graterol? No puede. El TCJ... Tú hablas de la sentencia... Ah, sí, bueno, es interesante porque le decía a Vladimir una sentencia anterior del TCJ. Yo le había mencionado que en otros momentos había habido sentencia del propio tribunal. Esta es una sentencia del año 2013. Año 2013 de este Tribunal Supremo de Justicia que dice cualquier pretensión de anular o desproclamar a un funcionario electo popularmente y al margen de la Constitución es absolutamente nulo porque viola la soberanía popular. Este extracto que estoy leyendo es una sentencia de 2013, es decir, el propio tribunal ha dicho que el tribunal no tiene ni siquiera la autoridad por estar encima de nuestro pueblo para tratar de desproclamar con una sentencia hecha en 24 horas. De manera que es lo que toca ahorita. ¿Quién es el fiscal en este choque? Lo repito, debería haber en este momento la racionalidad para evitar el choque de trenes, pero lamentablemente el gobierno le conviene el conflicto político y va a seguir empujando el conflicto político para que no se vea con toda su gravedad el enorme problema social y económico, que es lo que deberíamos estar ahorita parándole todo el tiempo. Doctor Fernando Martínez, ¿cómo resolvería usted los problemas de Venezuela en este 2016? Caramba, es una ¿Quién es buena Fernando pregunta. Martínez que pregunta o le pregunta? Sí, te pregunta a ti, sí. ¿Los problemas, perdón? ¿Cómo resolvería usted los problemas de Venezuela en este 2016? Mira, Venezuela tiene 1000 problemas, es una realidad, pero hay uno que es el que te permite resolver los demás, que es transmitir confianza, es decir, un país donde en lugar de vivir del enfrentamiento, vivamos de la confianza, rescatemos la confianza y que eso permita que haya la unidad. Cuando la gente votó por la unidad, no es solamente que votó por la unidad de la oposición, es por la unidad de un país. Nosotros tenemos que volver a vivir en una sola Venezuela. Nosotros no podemos seguir viviendo en dos Venezuelas enfrentadas. Ahí perdemos todo. El gran reto del liderazgo venezolano hoy, en los medios, en la política, en los trabajadores, el sector empresarial, es unir a este país para que sea una sola Venezuela, no dos Venezuelas arruinadas como las que tenemos ahorita, sino un solo país con la visión puesta al futuro. ¿Ustedes están de acuerdo con la reforma que en el ámbito impositivo que está impulsando el gobierno? Mira, esa reforma me parece que es una reforma que al final lo que hace es chuparle el bolsillo al sector privado en lugar de crear incentivos para que haya más inversión. ¿Qué significa eso? Que lo que hace es simplemente tratar de seguir matando la gallina a los huevos de oro en un momento donde el sector privado está muy mal. Yo quiero dejar claro esta posición mía. En este momento quien debería apretarse el cinturón es el gobierno. ¿Qué significa que el gobierno se apriete el cinturón? Que dejemos de seguir dando petróleo a otros países, que cobremos las deudas que tenemos en dólares en otros países, que cortemos los gastos innecesarios que tenemos acá, que se cierre el chorro de corrupción, porque quiero dejar muy claro, en Venezuela entran 40.000 millones de dólares al año.
No es que somos un país pobre. 40.000 millones de dólares al año entran limpios de polvo y paja que deberían ser gastados en medicinas y alimentos. No hay excusa para que no haya dinero para la producción nacional y para importar los bienes básicos. Son 40.000 millones de dólares que en este precio tan bajo siguen entrando en Venezuela. De manera que es mucho lo que hay que hacer antes de seguir castigando a la sociedad. Laura González, desde El Jarillo. Se vislumbra un mejor futuro para todos. Nos quitamos un peso encima que nos tenía estancados. Otro planteamiento, pregunta el diputado, así como van a luchar por los presos políticos, así lo harán por los presos en el exterior. Los presos, bueno, es que la gran promesa es volver. Es que nosotros tengamos un país que, en lugar de que los venezolanos se vayan, sea más bien lo que fue Venezuela siempre, un país donde la gente venía a construir su futuro. Mi familia llegó huyendo de la guerra, y la familia de Vladimir también. El señor Pola, la señora Pola, que era croata. Y este fue un país que recibió gente de todas partes. Y ahorita somos un país donde uno va, venezolanos por todos lados, huyendo de Venezuela. Eso queremos revertirlo. A leer otros comentarios aquí. Héctor Albarrán, dígale al invitado que le bajen 2 a las provocaciones, que se acuerden de que no ganaron ellos, ganó el descontento. Otro por aquí. Esperemos que Maduro no se haya molestado otra vez con Globovisión. No sé por qué, a veces por lo que yo dije aquí sería. Buenas tardes para todos, Julio. ¿Cuándo van a tomar acciones para la economía o por la economía, Monique? Estamos que no aguantamos más. Te preguntan. Bueno, fíjate, lo que dice Héctor, estoy totalmente de acuerdo. Cuando yo he hablado que el gobierno quiere empujar al conflicto político, no puede ser como la mamá que llora y el niño que lo pellizca. Una de las cosas que yo dije en el programa Vladimir el 7 de diciembre, que vine para acá, que fue muy visto ese programa Vladimir. Sí, hace un mes casualmente. Hace un mes era que nosotros tenemos que tomar con mucha humildad el triunfo. Nosotros ganamos es porque la gente quiere cambio y no para nosotros volvernos locos. Tiene totalmente la razón el señor Héctor. Y luego lo que dicen con el materia económica, estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que llevar ahorita, y lo vamos a hacer la próxima semana, los proyectos que ya están listos en materia social y económica para comenzar a empujar todas las ruedas de la economía hacia un modelo diferente. Monique dice, Vladimir, felicitaciones, así se habla, muy profesional, gracias. Carolina Ríos, somos 112, que no se equivoque el gobierno, aquí también hay pueblo, para adelante, Julio. Asignarán presupuesto justo a las universidades, Luz solo tiene una precuota que no alcanza, William Mariños. ¿Asignarán presupuesto, perdón? A las universidades, presupuesto justo. Totalmente, claro, son los temas que hemos discutido. Incluso hay una discusión que hay que abrirle al debate, que es todas las universidades que se han creado, darles autonomía, pues nos parece importante garantizar que las universidades nuevas sean también autónomas para que tengan autonomía de pensamiento, autonomía de cátedra y también, con todos los controles, autonomía administrativa. Mari Estefanía, importante mencionar el tema de la apertura de la frontera. Bueno, es un tema interesante porque eso se hizo con un decreto de estado de excepción, tiene razón Mari, y le corresponde a la Asamblea Nacional en un momento dado revisar si las razones por las cuales está cerrada la frontera se justifican o no. De manera que uno de los puntos que debería también poder tratarse en los próximos días en la Asamblea Nacional. Antonio Pisano. Buenas tardes, por favor pregúntele a Borges si conciliación es quitar la octava estrella del hemiciclo. ¿Ustedes quitaron alguna estrella allí? No se ha quitado ninguna octava estrella del hemiciclo, ni se piensa quitar ninguna octava estrella del hemiciclo. De manera que tampoco caigamos en rumores de cosas que no existen, digamos. Otro comentario por aquí. No hay propiedad privada. Tengo derecho a pagar mi vivienda y mudarme porque mi familia creció. Pierdo todo lo que hice. Buenas tardes, eso dice Rafael Luis y RCB Plus. Buenas tardes, los empresarios necesitamos estabilidad para seguir invirtiendo en el país. ¿Qué nos dice el diputado Borges? Bueno, lo importante es que tengamos un gobierno que al final, cuando Vladimir me decía que cuál es la primera regla que hay que tener para solucionar los problemas, yo hablaba de la confianza. Si un empresario, un emprendedor, así sea que va a hacer una bodega en su casa o una gran empresa, tiene confianza de que hay reglas de juego claro, de que no lo van a expropiar, de que lo van a respetar, va a crear empleo, va a generar riqueza, va a generar productos venezolanos y ese es el país moderno que nosotros creemos. De manera que eso es una de las cosas más importantes que hay que hacerle ver al gobierno, que si el tiempo que gastara peleando con Lorenzo Mendoza lo gastara más bien tratando de que existan 10 Lorenzo Mendoza o 100 Lorenzo Mendoza en todas las áreas, pues el país le iría mucho mejor. ¿Tú estás de acuerdo con lo que ha dicho Henry Ramos de que se está buscando una ruta para que en 6 meses se resuelva por la vía constitucional un cambio en el gobierno? Bueno, fíjate, nosotros fuimos electos no para 6 meses, sino para hoy. Nosotros tenemos que resolver los problemas hoy y poner soluciones hoy. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros, la presión que queremos darle nosotros al país? Es que el gobierno entienda que tiene que ser parte de la solución. Lamentablemente el gobierno nos está mandando todas las señales en contrario. Tenemos un gobierno que en lugar de querer ser parte del cambio que el pueblo señaló,
pareciera que el gobierno quiere ser el gran tapón de esos cambios. ¿Vamos a más confrontación? Es que no debería haber confrontación si el gobierno supiera leer lo que fue el resultado del 6 de diciembre. Pero el gobierno, si quiere convertirse en el tapón, en no reconocer el problema económico, en no reconocer la mala administración, en no reconocer la mala corrupción que está corriendo todos los venezolanos, y si quisiera, por el contrario, ser parte de ese cambio, tendríamos un país mucho más claro y despejado. Pero ese es el dilema que tenemos nosotros en la unidad. Y es lo que se ha referido Henry Ramos. Si nosotros tenemos que ver en 6 meses si el gobierno es parte del cambio o el tapón del cambio que quieren los venezolanos. Rafael Morón pregunta al diputado Borges cuándo será la revisión de la designación de la defensora pública también nombrada express. Bueno, eso está también en la lista de la cantidad de cosas que tenemos que hacer, porque no puede ser que un puesto de tanto honor como es el ser la persona que lleva la defensa pública de todas las personas que no tienen recursos y que lleva toda la defensa pública en la parte penal sea simplemente un premio de consolación por un caso emblemático de violación de los derechos humanos. María Gómez, felicitaciones, Vladimir Laguna, por tu palabra al principio del programa. Así es, información justa, balanceada y veraz. Eso es periodismo. Gracias por tu comentario. Otro por aquí, hasta que por fin está respetando el derecho de todos sus colegas periodistas. Si algún medio que algún medio nos informe, por favor, Blanca, no entendí mucho el comentario. ¿Puede considerarse que el TCJ no está reconociendo la decisión del CNE al tener diputados impugnados con inmunidad parlamentaria? Aarón. Bueno, ese es un buen punto, Aarón, porque también, y me faltó decirlo en la explicación, y te doy las gracias, Aarón, la Constitución también es clara en lo siguiente. Cuando uno gana la elección de diputado y el CNE te entrega tu papel a las pocas horas y te proclama, desde ese mismo momento la Constitución dice que tú ya eres diputado con inmunidad. De manera que con menos razón puede el Tribunal Supremo de Justicia no solamente desproclamar, sino que también quitarle la inmunidad a unos diputados. De manera que lamentablemente lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia fue una decisión totalmente política, ya le conté todos los vicios, pero lo que sí les quiero dejar claro es que a nosotros nos tiene que dar más fuerza por luchar por un país donde haya justicia. Cuando nosotros decimos primero justicia, es que hasta que no haya justicia en Venezuela para todos por igual, no habrá democracia real en Venezuela. Aquí dice Ali González, lo que pasa es que al decir la verdad te conviertes en enemigo del oficialismo, dice Ali González. Y Luis dice, dándole una clase magistral del periodismo, ética y profesionalismo a Nicolás Maduro ante sus amenazas del día de ayer. No se trata de eso, no se trata de dar clases a nadie, sino simplemente de fiar una posición en cuanto al rol que tenemos como periodistas. De eso se trata, y que no nos confundan con adversarios políticos. Los adversarios políticos del gobierno están en la asamblea y están en los partidos políticos. Esto no es un partido político, esto es un canal de televisión. Hay quienes creen que hacer televisión es tener un partido político con cámara. Este no es el caso. Pero bueno, si Maduro no firmara las nuevas leyes para que salgan en Gaceta Oficial, entonces no se firmaría lo que hacen en la Asamblea Nacional, dice Eduardo Martín. Bueno, cuando se aprueba una ley y el Ejecutivo la devuelve, se puede volver a revisar las cosas que dice el Ejecutivo, pero también finalmente la Asamblea tiene la potestad de aprobar esa ley y darle, digamos, el ejecute de esa ley, aun cuando el presidente diga que no le gusta esa ley. De manera que la Constitución en ese sentido tiene mecanismos para hacer valer lo que es la representación del Parlamento. Mira, estamos terminando. El presidente ayer comentó mucho los lentes que tú tenías puestos el día de la sesión, que no son estos, ¿no? No, bueno, estos son lentes que uno compra en la farmacia. ¿No lo usaste más por lo que el comentario que hizo el presidente? No, sino que uno, como dicen, cuando uno sopla a los 40 años, la vela a los 40 años, ya tiene presbicia. Estos son mis lentes, pero son lentes... Yo la soplé hace 14. Estos son lentes que uno compra en la farmacia para leer, 1.5, por cierto. Pero ¿Cómo está el diálogo con Diosdado? ¿Has hablado con él? Cero. El otro otro se saludaron ese día, ¿no? No nos hemos saludado. El otro día que fue en la instalación, antes de yo hablar, dije, bueno, voy a pasar a saludar a todos los diputados del oficialismo. Les di la mano a todos. No había llegado ni Cilia Flores ni Diosdado Cabello, pero en una próxima oportunidad volveré a pasar a darle las manos a todos, porque uno tiene que demostrar con hechos que uno tiene el deber de ser diferente. Esa es la realidad. Yo te doy la mano a ti porque se acabó el programa, Julio. Gracias, Vladimir. Gracias por haber venido. Ustedes queridos.